Bienvenidos a este programa en el que vamos disertando sobre la carta del Papa sobre la familia, Amoris Laetitia, es decir, el amor en la familia. El Papa pues ha venido considerando temas fundamentales como son el amor en el ambiente familiar, importantísimo en cuanto que primero se ha hecho ya la aclaración en el grado de amor que se vive en la familia, el famoso amor eros, que consiste en el amor del padre y de la madre, el amor paterno, el amor materno, luego el amor entre los hermanos, el amor filial, luego el amor de amistad, el noviazgo y naturalmente vamos nuevamente al matrimonio. Estos espacios que se notan, pues manifiestan un amor, pues ciertamente interesado porque es la búsqueda de la persona amada. Pero la propuesta que se hace del amor en la carta es la propuesta del amor de la familia divina, para que las familias vayan pasando del amor natural, diríamos, al amor sobrenatural. Y esto pues es necesario en el ámbito familiar. El Papa insistía en una cuestión muy importante y es que en las familias a veces pues se da el sendero del sufrimiento e incluso de sangre. Y recordarán que estuvimos observando esto, la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Esto es una cosa pues bastante común y lo hemos experimentado en el tiempo de pandemia en cuanto que las familias tuvieron que permanecer bastante tiempo reunidas, no se salía al trabajo y tenían que compartir todo el tiempo y como eso no estaban acostumbrados, hubo necesidad pues de una readaptación, pero en algunos casos, pues sí, se ha dado mucha violencia y de eso pues nos informan los medios de comunicación cómo se ha dado la presencia del mal, de la violencia en el ámbito familiar. El gran problema de la falta del amor, el amor, pues el amor primero, el amor eros, busca el bien de la persona amada, pero a veces se exagera en esta propiedad del amor eros, que es un amor interesado, un amor egoísta, y que en algunos casos se convierte este amor en enfermedad, ¿verdad? Entonces comienzan los celos y viene la enfermedad de la celotipia que tipifica este tipo de relaciones enfermizas dentro del matrimonio. Y naturalmente después de algún tiempo de vivir de esta manera, también el Papa es consciente de que se dan discusiones serias y que se llegan incluso al divorcio. El divorcio pues marca, deja unas heridas muy fuertes en el ámbito de la pareja, pero no solo ahí. Si hay hijos, los hijos son aquellos que van a sufrir las consecuencias de la separación de los padres, porque los hijos siempre quisiéramos que los padres estén juntos para compartir el amor humano en el ámbito familiar. De ahí pues que cuando estas cosas se dan es cuestión de pensarlo, volver a reconsiderar el tema en función del amor pues familiar. Y cuando se plantea esto en la Sagrada Escritura, pues también se dice, miren el origen del mal, el problema de familia se planteó en el momento en el que Eva pues vio el fruto atractivo y para adquirir sabiduría comió y le dio a Adán y se dio, dice, esta desarmonía. Antes en el jardín del Edén ellos vivían en armonía, pero una vez que sucedió aquello, se rompió esta armonía.
Y esta armonía pues se rompe en el ámbito de la pareja, Adán y Eva, pero también se rompe la armonía con la creación. Ellos tenían pues, diríamos, buena relación con toda la naturaleza, pero después aquello se les convierte en un estado desértico, en donde ya la vida no surge, sino que surge el hambre. Más adelante planteó el Papa las consecuencias en el ámbito de familia cuando se han separado, cuando viven en estas situaciones difíciles, con las consecuencias que se dan en los hijos. Y planteó el tema de Caín y Abel, figuras, diríamos, como paradigmas de lo que en una familia se puede dar. El hijo bueno que sabe ofrecer las ofrendas a Dios y el hijo que también ofrece, pero que tiene envidia dentro de su corazón. Y este era Caín. Y la gravedad a la que se llegó fue la muerte de Abel. Ante eso viene una pregunta que es importante hasta nuestros días, la gran pregunta: ¿dónde está tu hermano? Le pregunta Dios a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él pues dirá: en realidad yo no soy guardián de mi hermano, diciendo yo no soy responsable porque se perdió la armonía familiar y naturalmente lo había matado, según el relato. Esto pues trae consecuencias muy serias dentro del texto bíblico y naturalmente en el ámbito familiar, cuando en algunos casos se puede llegar a la violencia familiar hasta la muerte entre hermanos. Y pasa el Papa haciendo un elenco de datos sobre los textos bíblicos que van hablando de estas tragedias que se dieron en las familias, la gran familia de David. Luego los parientes en el libro de Job, también cómo se dan todas estas violencias intrafamiliares. Comentando siempre ahora la vida de Jesús de Nazaret ya en su ministerio, lo observamos a él viviendo directamente en la casa de Pedro. Sabemos que él, después de que regresa de Egipto, directamente se va a Nazaret. Vive ahí su infancia en Nazaret. Pero cuando comienza su trabajo, pues lo hace en Nazaret y es un trabajo que va a realizar probablemente en Séforis, donde él con su padre José, pues trabajarán por muchos años. Luego, después de eso, de compartir con muchísima gente la vida laboral, Jesús de Nazaret, pues comienza su ministerio. Pero para esto parte desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Que se da en Betabara, en la parte cercana al Mar Muerto. Ahí comienza su trabajo ya misionero y arranca desde ahí con los discípulos Andrés y Simón, Pedro. Estos discípulos lo llevan naturalmente a su casa que está en Cafarnaúm, donde se va a instalar Jesús. En esta casa será el lugar donde vive la familia de Pedro, la familia de Andrés, y se dedican, pues su trabajo es ser pescadores. Y en ese trabajo, pues probablemente Jesús se involucre. Pero lo cierto es que Él va a atender también los problemas de familia. El caso que nos ocupa en el Evangelio según San Marcos es que en una oportunidad, pues la suegra de Pedro se enfermó de una fiebre, dice, muy alta. Naturalmente tiene su propio significado ese relato, pero el centro de atención está en la cercanía de Jesús, que saliendo de la sinagoga, ciertamente a la sinagoga le quedaba una cuadra pues de distancia, pasa de la sinagoga y entra a la casa que donde nace justamente la iglesia es en la casa de Pedro, porque es ahí donde Jesús va a convocar
a los discípulos. Es ahí donde se van a realizar momentos catequéticos cuando Jesús enseña, y es ahí donde se va a realizar el milagro de la sanación de la suegra de Pedro. El relato nos dirá que ciertamente aquella señora, una vez que se encuentra ya sana de su enfermedad, se pone a servirles. El mensaje de aquel texto es importante porque la señora simboliza a Israel, simboliza a Judá, simboliza pues al pueblo judío que está enfermo. En esa figura sana la señora y representa al grupo de judeocristianos que una vez sanados van a ponerse al servicio de las comunidades cristianas. Salvando ya esta interpretación del texto que nos ofrece el Papa Francisco, viene también otro tipo de relaciones de Jesús en el campo pastoral. Se encuentra con el fenómeno, el problema de la muerte, y sitúa ciertamente a una niña, la hija de Jairo, que está enferma y que naturalmente sufre la muerte, pero que Jesús le devuelve el estado de vida normal. Se involucra, tiene muchos problemas Jesús frente a la gente porque la gente no cree de que él pueda hacer algo por aquella niña, pero al final él le pide que se retire la gente no creyente y que entre la familia junto con él y algunos apóstoles, y se realiza el signo. Jesús interviene en esa comunidad para rescatar a la niña. Luego hay un pasaje interesantísimo a nivel familiar. Es el pasaje en el que se da el encuentro de dos mundos. Hay que imaginarse uno la escena. Jesús de Nazaret va al frente de una muchedumbre. Él es la vida y quienes le siguen, siguen la vida. Pero al otro lado viene también un cortejo presidido por la muerte. La muerte del hijo de la viuda de Naín. Llevan al féretro para sepultarlo. Y la madre de este niño o de este joven va llorando. Y una multitud de gente que va llorando por la muerte de este hijo. Se encuentra pues la muerte encabezada por el difunto, y pues, se encuentra la vida encabezada por Jesús, que es la vida. Por eso se da en esa escena en el que él dice, bajen el ataúd. Y la gente baja en el ataúd y vienen las palabras de Jesús. Hijo, a ti te lo mando, levántate. Y en ese instante se levantó. Se levantó el difunto, el joven difunto, que era el hijo único pues de la viuda. Jesús interviene, según el relato, porque aquella mujer no solo se encuentra viuda, sino que su soledad, el único que podía ayudarle pues económicamente y en todo lo que implica el trabajo, pues era su hijo, y se le había muerto. Se hace notar que Jesús interviene en forma directa. Y esto pues hace pensar de que en realidad Jesús interviene en momentos difíciles en el ámbito pues de las familias. ¿Cuántas familias pasan por momentos difíciles? Ahora concretamente en el tema del COVID-19, pues tenemos esta angustia existencial de que de un momento a otro aparece alguien enfermo, y al estilo de aquel tiempo invocamos la presencia de Cristo resucitado. También Jesús encuentra a un epiléptico, y este epiléptico también recibe la sanación. Eso lo encontramos en distintos textos, pero quizás nos llame la atención también de la figura de Mateo, llamado Leví, aquel que es llamado de los impuestos
O el caso de Zaqueo, que eran cobradores de impuestos y que el Señor interviene curando a fondo el problema de la ambición económica de estos dos personajes y que eso le da un giro a su cabeza en la conversión y naturalmente se convierten en discípulos de Jesús. ¿Cómo Jesús interviene? Pues en las familias, interviene en las personas importantes para convertirlas en seguidoras suyas. Tenemos pues tantos problemas que encontramos a nivel familiar en los tiempos de Jesús y él lo va planteando a través de parábolas y es aquí donde se va a insertar un texto, el Papa lo va a aprovechar y es para comenzar una vida nueva en las familias y nos ofrece el cambio que se puede dar con la presencia de los personajes. Estoy concretamente hablando del texto del capítulo 2 de San Juan, cuando dice que hay una boda y Jesús es invitado a la boda, pero es invitada la Virgen, es invitado los discípulos para compartir este festín de aquellos jóvenes que están en este matrimonio. Interviene ahí Jesús, que hay una dificultad seria. Claro, una semana de fiesta, se les ha acabado el vino y ahora hacen que Jesús intervenga transformando el agua en vino. Lo curioso del texto es que en el 2:11 ya el texto ofrecerá diciendo, miren, y este fue el primer signo que realizó Jesús y creyeron en él sus discípulos. Diciendo, bueno, o sea que en el ámbito de una boda, en una fiesta que se celebra la vida, comienza el gran signo de lo que Jesús será. Pues entonces ya San Juan dirá que Jesús es el novio, que la iglesia es la novia y que va esperando, anunciando la hora de la gran manifestación del Hijo de Dios y que sabemos que esta hora será cuando Él se entregue a la muerte. Pero luego lo veremos en la resurrección, como estamos celebrándolo ahora, en el que María de Magdala va al jardín y se encuentra con la persona amada. El caso es pues que Jesucristo interviene en medio del dolor, en medio de la alegría, en medio de la enfermedad. En todos estos espacios Jesús de Nazaret interviene. No solo en aquel tiempo, también ahora. Por eso el texto que nos ofrece el Papa es sumamente importante, porque nos va indicando, miren, Jesús interviene en todo momento de la vida, en las buenas y en las malas. Así que este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia pues de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor y les muestra la meta del camino cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Lo plantea pues citando Apocalipsis 21:4 y cerramos pues así con el numeral 22. Bien, gracias por su atención y enlazamos directamente pues con el numeral 23 para la próxima sesión de ir meditando pues en estas, en forma breve, lo que es la carta, diríamos, este documento que el Papa nos pone y dice que es una exhortación apostólica posinodal porque está preocupado por el mundo de la familia y hemos observado que Jesús interviene en nuestras vidas directamente en todo tipo, en todo momento de dificultad o de agradecimiento o de fiesta. Ahí está el Señor. Celebremos pues su presencia en medio de nuestras familias.